Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 24 de febrero. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 11, con el título Cuando el enemigo inmenso que vemos no es el verdadero enemigo. Ahora yo sé que el subtítulo que vemos en la Reina Valera dice muy simplemente David mata a Goliat. Y eso es justo lo que vamos a ver en el capítulo 17. Sin embargo, quiero que veamos la historia de hoy desde una perspectiva un poco diferente. Siempre decimos, wow, David fue tan chico y Goliat tan grande, y el chico destruyó al grande, y lo hizo confiando en Dios. Ganó la victoria por la fe, y todo eso es cierto. Pero preguntémonos, hermanos, si fue necesario llegar a este punto. Yo diría que no, y la razón por la que llegamos hasta el día de hoy, donde encontramos a David luchando contra Goliat, fue por la incredulidad y desobediencia del rey Saúl. Dice la palabra en el libro de 1 Samuel que Dios había levantado a Saúl como rey para proteger al pueblo de Israel de los ataques de los filisteos. Pero Saúl no cumplió el propósito por el cual Dios lo había llamado a ser el rey de Israel. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 17. Dice la palabra de Dios así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ahora, aún estamos bajo el reinado del rey Saúl, y Saúl junta a sus soldados para luchar contra los filisteos. Dice en el versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un gran guerrero, un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dicen que eso aproximadamente serían 9 pies y 9 pulgadas, casi 10 pies. Hermanos, 10 pies es la altura de un aro de baloncesto, o sea, 3 metros de altura. Un gigante. Y aquí pues es un poco irónico, ¿no, hermanos? Porque se acuerdan cuando Saúl fue escogido como rey de Israel. Decían los comentarios que él era el hombre más alto, que no había ninguno como él, tan alto, tan fuerte, tan guapo como él, hasta que llegamos aquí a encontrarnos con Goliat. Les vuelvo a repetir que por la incredulidad, por la desobediencia de Saúl, llegamos a este punto. Porque Saúl no cumplió con la palabra de Dios, los filisteos nunca dejaron de molestar a los israelitas. Y es un comentario que vimos, creo que fue en el capítulo 14 al final, que decía, para resumir el reinado de Saúl, que pues él peleaba a cada rato contra los filisteos. Entonces vemos que el enemigo, Goliat, es más grande aún que Saúl. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Esa cota de malla que él tenía para proteger su pecho pesaba aproximadamente 127 libras, casi 60 kilos. Es el peso de una persona, solamente esa cota de malla que tenía puesta para protegerse. Dice, sobre sus piernas traía grebes de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ahora acuérdense que los filisteos tenían herreros. Ellos sabían forjar instrumentos, armas de hierro, de metal. Mientras que los israelitas tenían que ir a los filisteos para afilar
sus espadas. Entonces vemos que además de ser inmenso, además de ser un gran gigante, tenía toda la armadura necesaria para ser un hombre invencible. Esa armadura de Goliat era impenetrable. Dice en el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí una vez más, irónicamente, es la misma frase que se usó cuando Samuel le dijo a los israelitas. Dios le dijo: escojan ustedes entre ustedes un hombre para que sea rey. Con esas mismas palabras encontramos a Goliat humillando al pueblo de Israel. Escojan uno, el más fuerte, el más poderoso, el mejor luchador entre ustedes, un hombre que venga contra mí. Dice en el versículo 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y a veces hacían eso en guerras para tratar de evitar la matanza de muchas personas inocentes. Escogían un representante de cada grupo y así se peleaban y así se determinaba quién ganaba y quién perdía. Entonces Goliat reta a los israelitas y él, todo confiado, 10 pies de altura, 3 metros de altura, con toda su armadura: nadie podrá contra mí, yo soy invencible, nadie me ha podido vencer. Dice en el versículo 10: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl, el que tenía que ser el líder, es justamente por esa razón que escogieron a Saúl como rey, para que los defendiera contra los filisteos y los demás enemigos. Los israelitas pensaron que teniendo su rey tendrían seguridad, pero no. Los israelitas fueron idólatras, no confiaron en Dios. Hermanos, lo que quiero decir aquí es que la verdadera batalla, no fue una batalla contra Goliat, el gigante, sino una verdadera batalla que tenían que pelear antes de esta batalla. Era la guerra contra su propia incredulidad, contra su pecado, contra su idolatría y la desobediencia. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Hermanos, no fue necesario que Israel pidiera un rey. Dios estaba con ellos, Dios los protegía. Solamente cuando ellos caían en la idolatría, era que Dios se alejaba de ellos y ellos empezaban a perder. Por ejemplo, al principio de 1 Samuel, creo que fue en el capítulo 4, que pierden contra los filisteos y los filisteos capturan el arca del pacto. ¿Por qué? Por la idolatría, por la desobediencia. Hermanos, y yo me atrevería a decir lo siguiente. Nosotros en nuestras vidas peleamos muchísimas batallas innecesarias, guerras que no tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en luchar las batallas más importantes. La batalla contra el ego, nuestra guerra contra la desobediencia, contra la soberbia, contra la autosuficiencia, contra la idolatría, contra la incredulidad, de no creerle a Dios. Israel llegó a estar delante de este gigante Goliat temblando con todo temor, con miedo, por su incredulidad, por no creerle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos se arrepentían y volvían a Dios, Dios los rescataba, Dios los salvaba, Dios no permitía que los enemigos ganaran contra ellos. Esa es la verdadera batalla que tenemos que luchar, hermanos, la batalla de la fe. Tenemos que luchar contra la incredulidad, contra la desobediencia que viene de esa falta de fe, la falta de confianza en Dios.
Tristemente aquí los israelitas son ciegos espiritualmente. Solamente ven lo que ven sus ojos. Un gigante de 3 metros. Y empiezan a temblar. Cuando deberían de abrir los ojos espirituales y ver a su propio pecado, ver su idolatría y volver a Dios en arrepentimiento genuino. Hermanos, ya saben ustedes, dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino es contra huestes celestes, contra demonios. Hay una guerra espiritual todos los días. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, si es necesario que tú ciegues mis ojos físicos para yo no enfocarme en todas las cosas externas, las circunstancias superficiales, ayúdame a no ver esas cosas. Dame ojos para ver, para entender, para captar, para percibir que la verdadera guerra, la batalla que yo debo de luchar todos los días, es la guerra espiritual. Y no contra demonios, no contra Satanás, porque sí, ellos sí nos atacan, pero ellos no pueden obligarnos a pecar. El que peca es uno. Nos pueden tentar, nos pueden mentir, nos pueden engañar, los demonios y Satanás, pero no nos pueden obligar a pecar. Y la lucha, hermanos, no es contra nuestro prójimo, no es contra Goliat, no es contra Satanás y sus demonios, es contra nosotros mismos, contra nuestro ego y orgullo. Así que oremos para empezar el día de hoy, diciéndole a Dios, a veces no es necesario pelear contra Goliat. Luchamos contra Goliat innecesarios por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad. Así que ayúdanos, oh Dios, a cortar el pecado a la raíz, luchando contra la incredulidad, luchando contra la desobediencia. Ayúdanos a confiar en ti. Y veremos en el pasaje de mañana que David gana la victoria contra Goliat no porque él es más grande, no porque él es más hábil, sino porque él le cree a Dios. Dice, la batalla es de Jehová, mi Dios. Él luchará, Él peleará, Él nos dará la victoria. Así debemos de vivir nosotros los cristianos una vida de fe, de confianza plena en Dios. Así que oremos, oh Dios, ayúdame a confiar en ti, a luchar la batalla de la fe. No ninguna batalla física, ayúdame a mantenerme fiel a ti, confiando en ti, descansando en ti, creyéndote a ti, de todas tus promesas. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.